Hola, hola, apreciados suscriptores, bienvenidos nuevamente a una sesión más de Apasionados por la Prueba. El día de hoy, el equipo del Lexproba y el equipo del IPCH se unen para responder la siguiente pregunta: ¿cuál es la importancia del rol de la mujer en la sociedad? Y es aquí donde nos tenemos que poner a pensar quién es la mujer, cuál es el lugar que ocupa en la sociedad, en pro de esa luchadora, esa guerrera y esa perseverante. Adelante. La mujer, con su fuerza, sabiduría y amor inquebrantable, es la que sostiene la sociedad. La mujer debe ser dos cosas: quien ella quiera y lo que ella quiera. Mujeres son ejemplo de entereza, dedicación, amor y pasión. Son el pilar fundamental de la sociedad. Las mujeres las queremos mucho. Hombres, la igualdad hacia la mujer es el progreso para todos. Detrás de cada mujer hay una historia que la convierte en guerrera. Una mujer segura de sí misma se viste de fuerza y dignidad. El gozo que nos produce una mujer nos permite entender a los hombres por qué le tenemos miedo a la muerte. Mujeres, esto es por ustedes, por las madres luchadoras y perseverantes. Las mujeres nacimos para conquistar y no para ser conquistadas. Tenemos la facultad de hacer posible lo imposible. El éxito de cada mujer debe ser inspiración para otra. En Colombia, las Cortes están aplicando la perspectiva de género en sus sentencias para darle garantías de justicia a las mujeres. Mujer, eres magia, energía, luz y poder. Eres un fresco y cálido viento y un avasallante huracán. Las mujeres son el inicio del cielo. Mujeres, por el camino áspero hasta las estrellas. Vivimos en un mundo en el que se les exige a las mujeres que trabajen como si no tuvieran hijos y que críen a sus hijos como si no trabajaran. Somos el pilar del núcleo familiar. Somos valiosas porque estamos hechas de fuerza y capacidad para hacer lo que queramos. La mujer es la creación más pura de la sociedad. Las mujeres no solo son mujeres, son hijas, hermanas, madres, tías, abuelas, pero también son confidentes, amigas, novias y esposas. Desde el IPCH te invitamos a plasmar tu huella en nuestro árbol de la sociedad, reconociendo así que todas las mujeres hemos puesto un granito de arena en el reconocimiento de nuestros derechos. Es por esto que nuestro CEO fundador, el doctor Jaime Antonio Barros, dio una conferencia acerca de todos esos hechos sin derecho que han llevado a la mujer a la conquista de sus derechos. Desde el Instituto de la Prueba y la Ciencia de los Hechos damos un cordial saludo y nos hicimos presentes en esta Feria Internacional del Libro en la ciudad de Cúcuta con el objetivo de tratar este tema sensible y que nos apasiona como todo lo que hacemos nosotros en el Instituto. Hoy vamos a hablar de lo más bonito que muchas personas han señalado, que no es una cosa distinta que de las mujeres, pero no sin antes presentarles un poquito el Instituto de la Prueba, en donde quería comentarles que es un instituto joven en la cual estamos nosotros haciendo énfasis en la investigación. Somos una fundación en la cual tenemos nosotros como filosofía pensar y vivir de algo que parece imposible aquí en la ciudad de Cúcuta, que es hacer investigación, para algo que nunca nos enseñaron a investigar, producir textos y sobre todo estamos tratando de investigar sobre temas de los hechos y las pruebas, en donde estamos totalmente convencidos que los hechos y las pruebas no solamente son para los profesionales del derecho, también lo son para todas las profesiones, pues todos y cada segundo producimos hechos en los cuales no sabemos si en algún momento van a ser objeto de prueba. Precisamente respecto al tema probatorio, pues queremos hacer esa distinción y llamar a todos, porque en el instituto caben absolutamente todas las profesiones, desde ingenieros, desde docentes, desde abogados, desde contadores, y de todos y cada una de sus profesiones, ya que en nuestro entorno, en nuestra vida social, lo que producimos son hechos. Ojalá nunca toque demostrarlos, ojalá nunca toque llevarlos a un escenario de demostración, porque ahí empieza la dificultad. Hemos tratado en estos últimos meses de avanzar en algunas investigaciones en la cual
invitamos a que nos visiten. Tenemos 2 sitios web. Uno, creamos un canal que se llama Apasionados por la Prueba, en la cual estamos produciendo algunos tipos de pensamientos en la cual estamos orientados a avanzar sobre este tipo de situaciones. Pareciera un tema sin la suficiente significación, porque pensamos que estamos trabajando sobre situaciones que no ameritan una investigación. Sin embargo, en la medida que hemos venido avanzando, hemos encontrado que probar no es lo mismo que los hechos, y que los hechos no se han investigado como desde el punto de vista que queremos hacerlo. En tal sentido, en nuestro canal ya tiene algunas aproximaciones al concepto de prueba, aproximaciones al concepto de hechos y situaciones que ameritan como algunos nuevos pensamientos, no solamente desde el punto de vista del derecho. Hemos tratado temas como las pruebas dentro de un entorno de la vida marital, en la cual a veces la infidelidad o los hechos sujetos a divorcio son materia probatoria, que son nada más que de la vida cotidiana. Ya tenemos un video en torno a eso y estamos haciendo una investigación en torno a lo que llamamos nosotros la reserva y la intimidad, es decir, a qué hechos se tiene derecho respecto a estos tipos de situaciones. También hemos avanzado en temas contables, en temas tributarios, en temas del metaverso, en temas de la tecnología, en lo que tenemos nosotros como la prueba digital, que fíjense que sí hemos encontrado algunas distinciones entre el hecho digital y la prueba, porque digital, en derecho no existe el hecho digital, sino existe es la prueba documental. Situaciones como esas las podrán encontrar en nuestro sitio, en la cual invitamos a que se suscriban gratis al canal y a que nos sigan en las redes sociales, a que nos sigan en nuestro canal de YouTube y a que se inscriban. Nosotros tenemos una participación importante en los medios y apoyar y creer en lo nuestro. Hemos encontrado un grupo de investigadores jóvenes con mucho talento y con mucha disciplina de escritura, en la cual pensar no es tan fácil como se piensa, y enfrentarse a la hoja en blanco y crear texto jurídico es bastante alto. Nos adentramos ya al tema que nos convoca el día de hoy, que son hechos sin derecho respecto a las conquistas de las mujeres. Y aquí quiero hacer una pequeña reflexión sobre este tema, ya que nos han vendido la idea de que la mujer ha tenido conquistas en el derecho, y hoy vemos nosotros una serie de normas y de legislación sobre las cuales pensamos nosotros que no son verdaderas conquistas y que todo lo contrario reflejan una situación bastante triste y lamentable respecto a la mujer, ya que no estamos legislando de hechos de una relevancia significativa como lo son la violencia, la muerte, la violencia psicológica, situaciones que son bastante lamentables. Y pensamos todavía que a través de la ley es que podemos evitar que cese la violencia, que cese la muerte o que cese la tristeza. Pensar en la mujer en el derecho es bastante complejo y triste. Cuando me vi enfrentado a este ensayo, en donde se ve uno bastante visto desde el punto de vista de los hechos que se están normatizando y que son lo que llaman la atención del derecho: la no discriminación, el trato igual, un castigo más fuerte cuando se atenta contra la vida de una mujer, o imposición al Estado o imposición hacia los particulares para que
se refleje ese derecho a la igualdad y a la no discriminación. Haciendo, digamos que este trabajo de ensayo, me encontré con varios textos sobre los cuales quiero traer a colación en primera instancia algo, digamos que desde el punto de vista de concepto, ¿sí? Porque observamos nosotros qué realmente se está legislando, cuáles son los hechos que han llamado la atención en la normatividad colombiana respecto a la mujer. Y encontramos nosotros los que acabamos de hablar, que no son nada menos que la violencia, la muerte, no son nada menos que la no discriminación. Pero desde el punto de vista del entorno de los hechos, al estudiar esta materia, me di cuenta de que estos hechos no son causa, sino son consecuencia. Y mientras más legislación estamos produciendo para proteger a la mujer, más avanzan las estadísticas. Hoy en día, entre las estadísticas del año 2022 y 2023, hemos encontrado que las estadísticas de violencia contra la mujer siguen avanzando. Es decir, hay un avance en las estadísticas que quiere decir que la ley ha sido insuficiente. Pero cuando observamos nosotros lo que la ley está regulando, los tipos de hechos que la ley está regulando son consecuencias. Y me encuentro entonces digamos que analizando este tipo de situación, algunos estudios de la Organización Mundial de la Salud, en donde señala lo siguiente, concepto entre la Organización Mundial de la Salud, en donde habla de la salud y define la palabra violencia. Según la Organización Mundial de la Salud, la violencia es el uso intencional de la fuerza o poder físico de hecho o como amenaza contra uno mismo, otra persona o grupo o comunidad que cause o tenga probabilidad de causar lesiones, muertes, daños psicológicos, trastornos en el desarrollo de las privaciones. Entonces, encontramos y nos preguntamos desde el punto de vista de los hechos, ¿por qué hay que acudir a la violencia? ¿Qué es lo que desata esa violencia? Bien, y analizando y estudiando el tema de la violencia, me encontré con un estudio de una mexicana, un estudio de doctorado, en donde no solamente apoyado con ella, sino por algunos doctores en este tema europeos como Rainford. También encontré doctrina de Coser, también encontré bastante doctrina sobre Retz, que son escritores doctrinantes, algunos alemanes, otros italianos, y una doctrina que recoge la mexicana Martelisa Natera, para que de pronto los que les interese este tema, y hacen una distinción que me parece a mí que es como el centro de este ensayo. Y señala esta doctrinante que hay una distinción importante porque hay dos tipos de hechos. Una cosa es el concepto de conflicto y otra cosa es el concepto de violencia. Es decir, no todo conflicto tiene que terminar en violencia. Ahí es donde empieza como el objetivo claro, hacia dónde estamos regulando el derecho, qué es lo que estamos nosotros tratando de evitar, pero como lo que estamos tratando de evitar es la consecuencia y no la causa, en el ritmo que vamos desde el punto de vista jurídico, seguirá habiendo más violencia, más muerte, desde el punto de vista tanto físico como psicológico, porque no se está trabajando el conflicto, sino se está regulando es ya la consecuencia, que es la violencia en cualquiera de sus manifestaciones.
porque pues hay violencia psicológica y hay violencia psíquica. Entonces quiero entrarme sobre el concepto de conflicto. ¿Y qué estamos trabajando sobre este tipo de concepto de conflicto? Dice la autora Natera, dice, la violencia en esta lógica se produce en el seno de un conflicto, sin que ésta sea necesariamente el resultado del último. Por tanto, conflicto y violencia no son equivalentes. Hay una serie de textos muy importantes. Señala Renford que el conflicto es un hábito. Entonces aquí quiero llamar un punto, es que empecé a preguntarme en este ensayo, a nosotros nos enseñaron a vivir en conflicto, porque pues el hombre normalmente, sobre todo la mayoría de este tipo de violencias, se supone que hay conflictos cuando hay vida en sociedad, llámese padres, llámese amigos, llámese personas que comparten un espacio. Y como no nos enseñaron a vivir en conflicto, porque el conflicto hace parte de la sociedad, hace parte del modus vivendi, como no nos enseñaron a resolver los conflictos, intentamos resolver el conflicto con violencia. Y la violencia en cualquiera de sus manifestaciones. Y no nos enseñaron a resolver los conflictos sin violencia. Y ahí empezamos a preguntarnos nosotros si realmente estamos preparados para convivir en pareja, inclusive con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestros amigos, porque el solo hecho de la diferencia de género hace que seamos seres humanos distintos, con pensamientos distintos. ¿Cómo equiparar estos hechos sobre los cuales en un escenario de conflicto nunca llegan a la violencia? Por ejemplo, en el escenario lo vemos nosotros en los niños. ¿Cómo resuelven los niños a veces los conflictos? Con violencia. Tiran un manotazo, o cuando estábamos nosotros en el colegio que decían nos vemos a la salida. Así se resolvían los conflictos, con violencia. Y pensamos que es un hecho que parecía normal, pero no había otra forma de resolverlo, porque no nos enseñaron a dialogar pacíficamente sobre el concepto de conflicto, y conflicto puede ser cualquier cosa. Es decir, cuando dos ideas no llegan al mismo punto y hay dos personas que quieren llegar a ese punto de manera distinta. La teoría del conflicto, no solamente conflicto significa problema. Conflicto es una o varias personas que quieran hacer el mismo hecho pero de manera distinta y puede causar molestia a la otra parte y eso genera violencia. Una mirada despectiva, según las reglas, eso es violencia. Un silencio. A veces, hace poco, un amigo me consultaba que estaba en proceso de separación pero seguía conviviendo en la casa y decía, yo llego a la casa y me encierro y no le digo una palabra a nadie. Esa omisión también es violencia, porque la violencia es por hacer y por no hacer, por la falta de resolver el conflicto. ¿Cuántos hechos se han desatado porque a nosotros nadie nos enseñó a resolver conflictos de una manera no violenta, de una manera pacífica? Aquí viene el escenario. Si no se trata, si seguimos regulando las consecuencias, si seguimos regulando la muerte, porque entre más muerte, más impunidad. ¿Acaso han cesado las estadísticas, han desatado
que al endurecer la ley, la cantidad de años de cárcel, se han eliminado los feminicidios. Claro que no. Ahora hay más. ¿Acaso han cesado o las estadísticas han mostrado que al endurecer la violencia contra los niños y niñas en los ambientes de la sexualidad han cesado? Claro que no. Se han incrementado más. ¿Acaso todo lo que tiene que ver con las violencias intrafamiliar ha cesado porque la ley ha avanzado? Porque antes la violencia era un golpe, ahora también hay violencia psicológica o violencia de otros estilos, en donde no vamos a estudiar aquí la violencia, sino más bien la forma de resolver los temas no violentos. ¿Acaso han disminuido? Pero seguimos nosotros avanzando en estos temas de resolver conflictos mientras la violencia, porque estamos en una sociedad donde no ataca el origen, sino ataca la consecuencia. Y ese escenario del problema del todo, tenemos nosotros algunas definiciones acá que me llamaron también mucho la atención, sobre todo lo que habla aquí un escritor alemán, donde dice: según la teoría puede haber conflictos sin violencia, conflictos que no alcancen la situación de violencia, conflictos resueltos sin violencia, en el sentido de la inexistencia de una imposición o, en último caso, del uso de la fuerza física. La fuerza explícita como caracterizadora de la violencia, y puede haber en otros casos, por el contrario, conflictos de tan difícil resolución que dan lugar a un amplio y duradero empleo del diálogo. La violencia, en fin, tiene sin duda una manifestación esencial en el uso de la fuerza, pero tampoco ello es una característica constitutiva. Entonces, observamos que según la ley, la mujer es víctima por el tema de la diferencia de la fuerza física, por la característica propia de los actores en conflicto, por el pensamiento de la misma mujer respecto a su rol, porque digamos que el rol de la mujer hasta hace unos 60 años atrás casi que fue liberada. Yo observaba otros hechos en los cuales cómo la mujer se liberó y empezó todo este tema. Casi que podríamos decirlo que ante el gran descubrimiento de la mujer se refleja casi que en los métodos anticonceptivos, porque el método anticonceptivo hizo que la mujer no estuviera tan ocupada en el hogar y no le dedicara tanto tiempo a la crianza de los niños, porque antes las mujeres normalmente daban a luz 10, 12 o 15 hijos. Entonces toda su vida, sobre todo la vida productiva, se la pasaba embarazada y sacando adelante los niños, entonces si la mujer quedaba embarazada a los 20 años, hay que sumarle los 10 años de embarazo más los 20 años en donde están sus hijos, entonces se le iba desde los 20 hasta los 50 años ocupada en la crianza de las labores del hogar. Le dedicaba 30 años sacando su vida adelante. Pero cuando llega este milagro, digamos que de alguna manera en donde se puede regular la producción, la mujer empieza a pensar de que puede tener tiempo para hacer cosas en las cuales el hombre se dedicaba. Y con tal éxito de que hoy la mujer es protagonista en todos los escenarios de la vida del hombre y en la vida de la sociedad. Ha cumplido un rol extraordinario en cada una de las tareas, incluso a veces con más disciplina y aplomo. Yo me pregunto si estos hechos imperceptibles que hoy son ignorados desde el punto de vista de la normatividad, realmente, ¿cuándo vamos a empezar a trabajarlos? Somos
conscientes que ahí está el origen del problema. Y una cosa muy distinta es la conciliación y otra cosa muy distinta es la resolución de un conflicto sin llegar a la violencia. Porque toda la teoría de la conciliación está ¿para qué? Para obligar a las partes a evitar procesos judiciales. Así que las normas que han salido de conciliación extraprocesal o conciliación en los escenarios de las casas de justicia están orientadas a descongestionar los despachos judiciales, pero no están orientadas a llevar la conciencia de una sociedad en paz. Aquí, mis queridos, sí encontramos nosotros una verdadera luz de paz, poder resolver un conflicto sin violencia. Eso sí es una verdadera camino a lo que nosotros necesitamos en cada hogar, a lo que nosotros necesitamos en cada relación, a que nosotros necesitamos en cada persona con la que estamos. Resolver conflictos sin violencia. A nadie nos han preparado para eso. Cada quien resuelve su problema como quiere, porque no hubo una educación y tal vez el ejemplo que se vio fue de más violencia. Tal vez a algunos de ustedes les tocó vivir en sus casas, ver cómo su padre trataba violentamente a los demás miembros de la familia. Y así ese espejo fue el único aprendizaje. Llegó al colegio y lo que encontró fue que sus amiguitos resolvían sus conflictos a golpes. Y así fue creciendo en la manera en que violentamente, cuando nos vemos enfrentados a un problema, lo único que hacemos es apretar las manos, empuñarlas y apelar a palabras fuertes. Y ese fue nuestro ejemplo. Pero yo me pregunto, ¿cuántos talleres hemos tenido nosotros para resolver conflictos? ¿Cuántas personas a la primera decepción o amorosa intentan suicidarse o han pensado en suicidarse? Porque esa también es una manera violenta de resolver un problema, porque nadie nos enseñó a esa parte, o acaba con su vida por tomar un camino violento, autoflagelándose. El alcohol y las drogas, la autoflagelación u otros problemas psicológicos es una manera de olvidarse transitoriamente de ese conflicto, pero que no se resuelve. Hemos buscado la manera de enfrentar el problema. ¿Cuántos problemas hoy ustedes tienen sin resolver? ¿Cuántos problemas han evitado enfrentar por la incapacidad de resolver o porque nadie nos enseñó a tener esa parte? ¿Cuántas parejas están obligadas a mantener una relación en torno de la violencia? Mujeres en silencio y hombres en silencio. O, lo peor aún, cuando la violencia hace parte ya de la vida cotidiana del entorno. La mujer no es símbolo de violencia. La mujer debe ser símbolo de amor, de cariño, de respeto, como también los hombres. No deben haber normas que obliguen a la no discriminación. No debería haber normas que impongan un castigo más fuerte. Tampoco deberían haber normas porque la mujer, por el solo hecho que le dio Dios de crear y gestar, debe tener esa luz divina y el respeto de todos. En Colombia, aún más, las estadísticas, si solamente comparamos Colombia,
pero Colombia es un país en donde, comparado con otros, fluye a esos primeros lugares sobre los cuales no debería tener esa deshonrosa posición de violencia hacia la mujer. Finalmente, hay unos casos en los cuales la sociedad nos ha vendido como íconos y como verdaderas conquistas. Tenemos nosotros el caso de Rosa Elvira Sen, que terminó en una ley de feminicidio. El caso de Natalia Ponce de León no es el escenario para que la mujer diga: yo, o por esta mujer ícono, se promovió una ley en la cual hoy castiga más duro a los hombres. Pensaría que son hechos sin derecho, porque todavía no se está atacando la verdadera consecuencia del problema, y hoy, a pesar de tantos años de violencia contra la mujer, el origen del problema sigue estando ahí. Y no solamente hacia la mujer, hacia todos nosotros. Porque ni a nuestros hijos, ni a los hijos y a esos niños que vienen en camino, no hay todavía una política de Estado. No hay todavía ni siquiera una política en Latinoamérica en donde se esté tocando ese tema tan importante. ¿Cómo enseñarlos a vivir y enseñarnos a vivir en conflicto? Pensamos que educar a nuestros hijos y evitarles el conflicto es hacerles un bien. Pensamos que evitar el problema es lo mejor que le puede pasar. Pero cuando vamos a la sociedad, cuando ya ellos están solitos, lo primero que se enfrentan es al conflicto. Y como nunca vivieron el conflicto, o nunca lo resuelven, o lo van a resolver de una manera inadecuada, o seguramente de una manera más fácil. ¿Y cuál es la manera más fácil de resolver un conflicto? Las estadísticas lo muestran. Acudir a la lamentable violencia. La violencia se ha convertido en un común denominador, mis queridos, por esa ignorancia que tenemos nosotros en afrontar el conflicto y también en encontrar un par que piense de la misma manera. Porque el problema no solamente es de uno, eso en los casos de autoflagelación, de suicidio o de problemas contra uno mismo. Pero si puede haber una persona con la voluntad de resolver el conflicto sin violencia, pero ¿qué pasa con el otro? Si no está dispuesto a tener la misma línea de pensamiento. Puede que una persona intente resolver el conflicto sin violencia, pero puede ser que nuestro par lo quiera resolver de manera violenta y no se encuentre ese canal de comunicación, de resolución pacífica. El conflicto, mis queridos, es un hecho sin derecho, no está regulado. Es el más importante y es el núcleo, es el hecho invisible que está en la sociedad. Tenemos que aprender a vivir en conflicto. Tenemos que aprender a tratar este tipo de situaciones ni siquiera de una manera pacífica, sino de saber resolver. Lamentablemente, ante la ausencia de investigación, ante la ignorancia, ante la ausencia de capacitación, aunque le damos más importancia a las matemáticas que a este tipo de cosas cuando vamos a la sociedad desde el punto de vista educativo, hoy ocupamos en Colombia el deshonroso lugar de ser uno de los países más violentos y además más violentos en contra de la mujer. Desde el Instituto de la Prueba de la Ciencia de los Hechos queremos investigar estos temas, queremos profundizar en lo mismo, queremos impulsar normas
queremos impulsar políticas sociales, queremos ser precursores y darle una mirada distinta a los problemas. Los hechos se han vuelto invisibles y hemos atacado también este problema del conflicto con violencia. Las regulaciones que tratan el tema de la violencia contra la mujer son regulaciones impositivas y atemorizantes. Es decir, queremos atacar el problema con más violencia. Y la solución ni siquiera está ahí. La solución está en cada uno de nosotros y a veces puede ser más fácil de lo que pensamos. Simplemente hay que abrir los ojos y mirar que la resolución de conflictos es el camino para evitar la violencia. Muchas gracias. Te invitamos a suscribirte a nuestra página web ipch.com.co para que sigas disfrutando de más contenido.